Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Durante la Cumbre Concordia Las Américas 2019, nuestra directora Claudia Gurizati moderó el panel El rol de las vicepresidentas en la lucha por la equidad de género en el liderazgo gubernamental. La noticia. En este importante foro participaron las vicepresidentas de Costa Rica, Epsi Campbell, su par de Colombia, Marta Lucía Ramírez, así como su homóloga de Honduras, Olga Margarita Alvarado. El punto clave de esa noticia. Estas líderes en materia política resaltaron el cada vez más importante papel que juegan las mujeres en los diferentes gobiernos de nuestra región. Analizaron los avances en las leyes de equidad y paridad de género en los diferentes países del continente y los escollos que aún enfrenta la mujer en nuestras democracias. Hoy les digo bienvenidas, señoras vicepresidentas, y quiero comenzar con la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, preguntándole qué tiene que suceder en América Latina para que este tipo de conversatorios y conversaciones, por ejemplo, tengan aquí sentadas no a 3 vices, sino a 3 presidentes de república de nuestra región. Hemos avanzado, pero definitivamente logramos ya en nuestras sociedades consolidar el avance, digamos, la equidad absoluta del género, o todavía hay un camino largo que ustedes tienen que seguir abriendo. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Yo creo que tienen que pasar muchas más cosas. Hemos hecho un trabajo extraordinario, hay cada vez más mujeres referentes en todas las áreas del quehacer político, económico, social, cultural, pero sin embargo las sociedades tienen un gran desafío. Según el Foro Económico Mundial, al ritmo en que vamos, van a pasar 200 años para que las mujeres estemos en las mismas condiciones que los hombres. 200 años no podemos esperar. De manera que tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios. Hay que empezar a hacer esfuerzos desde las niñas y las jóvenes en educación primaria y secundaria. Hay que hacer acciones concretas dentro de los partidos políticos que permitan darle a las mujeres las mismas condiciones que los hombres. Hay que eliminar los dobles estándares. Eso quiere decir calificar a las mujeres diferente que lo que se le califica a los hombres. Hay que efectivamente permitir que las decisiones se tomen entre las mujeres y los hombres en las áreas más importantes del quehacer político. Tenemos que empoderar a más mujeres, a más muchachas, a más gente joven, para que entiendan que la igualdad no es solamente una ganancia para las mujeres, sino que es para toda la sociedad. Los datos que tenemos es que efectivamente, si más mujeres participan, el Producto Interno Bruto de nuestros países podría crecer entre el 16 y el 35%. O sea que estamos haciendo además un mal negocio. Es un mal negocio la exclusión de las mujeres. De manera que son medidas culturales, medidas sociales, políticas, que los medios de comunicación ayuden mucho más a este proceso de empoderamiento de las mujeres. Estoy segura que si hacemos este esfuerzo colectivo, además tiene que ser desde lo nacional y lo internacional, desde lo local, desde el barrio hasta en la empresa, nos permitiremos en un cortísimo plazo empezar a avanzar muchísimo más para ganancia de las mujeres, sí, pero para ganancia de la sociedad, que es lo importante. Muy bien. La equidad de género. Estamos atravesando por un buen momento en el continente en los avances. Todavía, como dice la vicepresidenta de Costa Rica, queda camino por recorrer. Según las cifras de ONU Mujeres, América lidera todo el continente americano, pero en gran porcentaje América Latina lidera la presencia de las mujeres en el campo político frente a otros continentes. Un 30.7% de congresistas o legisladores del continente americano son mujeres. Estamos hablando que el promedio de Europa estamos hablando de un 28% de mujeres en el Congreso de Europa.
En lo que tiene que ver con escaños de renovación, también la cifra es motivadora. En el 2018 la proporción de mujeres elegidas como nuevas parlamentarias en nuestra región, en las cámaras bajas, fue del 34% y en el Senado ya se acercó al 30%. Señora Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, estos cargos de poder, de liderazgo, de cargos de elección popular por parte de las mujeres empoderadas en la política, ¿qué efecto, qué incidencia tiene directamente en el empoderamiento de las mujeres en sus otros aspectos, como el económico, como el legal, como el empoderamiento de las mujeres en otros aspectos que tiene que ver con los derechos laborales? En el caso, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, si es automático más mujeres en el poder político, significa más empoderamiento de las mujeres en estos otros sectores. A ver, Claudia, en primer lugar, la participación de las mujeres en la política es una necesidad de la sociedad. Como bien decía ahora nuestra vicepresidenta de Costa Rica, Betsy Campbell, es un buen negocio para las sociedades que haya más mujeres en la política. Porque las mujeres cuando llegamos a la política, y me gusta mucho que usted haya mencionado la búsqueda del poder, hay que decir que tenemos también que buscar acceder al poder para transformar a la sociedad. Las mujeres no queremos llegar a la política para trabajar por nosotras, queremos llegar a la política para transformar las sociedades. Y es cierto, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros en el año 2008 hicimos el primer ejercicio de crear una bancada de género, en donde todas las mujeres, las de la izquierda, las de la derecha, por ejemplo, Piedad Córdoba y yo, que somos tan diferentes políticamente, nos sentamos todas a trabajar para lograr realmente que hubiera una legislación que protegiera los derechos de las mujeres, que evitara la violencia contra la mujer, pero también trabajamos en los temas del acceso a la economía, del empoderamiento económico, porque tenemos que lograr que la participación de las mujeres en cargos de liderazgo se dé en todos los campos. En la economía, para lo cual hay que insistir mucho en la educación de las niñas, como decía la vicepresidenta, tenemos que lograr que nuestras niñas se encarrilen a las carreras de las matemáticas, la ciencia, la tecnología, no solamente la sociología, la psicología y otras carreras que eran las que hacían en el pasado. En materia de empoderamiento político tenemos que lograr que haya más legisladoras. Esos promedios del hemisferio, pues en el caso de Colombia, realmente no funcionan. Aquí es muy poquita la participación, el 20% apenas en el Congreso, apenas el 10% de mujeres elegidas como gobernadoras o alcaldesas. Esto quiere decir que aquí hay que insistir en la reforma política, en el acceso de las mujeres, en la democratización de los partidos, en que haya listas cremalleras, en donde si logramos realmente listas cerradas, que además sirve para acabar la corrupción en la política, pero que en esas listas cerradas vaya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de tal manera que haya las mismas probabilidades de que queden mujeres en el Congreso. Hay países como México que han logrado un avance muy superior, tienen el 50% casi de legisladoras, el caso mismo de Perú. Entonces, esta participación de mujeres en política va abriendo espacios para el empoderamiento económico, el empoderamiento político y el ejercicio del liderazgo en todos los roles de la sociedad. Quisiera hablar con la vicepresidenta segunda de Honduras, Olga Alvarado, sobre el efecto Hillary Clinton. Hillary Clinton fue una gran oportunidad, un gran sueño. En América pensábamos que por primera vez, hablo de América como continente, por primera vez llegaría una mujer a la presidencia de una potencia tan importante como la de los Estados Unidos. Estuvo muy cerca, pero los juegos políticos hicieron que no fuera ella, sino que ganara el presidente Trump. ¿Esta situación sigue motivando o quizá generó algo de desmotivación en las mujeres que están en este camino, abriéndose el paso hacia el poder político en nuestra región? Bienvenida. Gracias, Claudia. En primer lugar, muy buenos días tengan todas y todos. Orgullosa de poder estar acá y reciban todas y todos un cordial saludo del pueblo hondureño. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí poder compartir con ustedes, mujeres guerreras comprometidas con cada uno de sus países y sobre todo comprometidas con la región. Miren, la verdad es que el liderazgo en sí es inherente a los hombres, a las mujeres. Sin embargo, en nuestra sociedad, en este momento, América Latina todavía no vive a plenitud el tema de igualdad. No participamos nosotras en iguales condiciones,
en comparación a los hombres, ¿verdad? Pero con mucho orgullo, así como en el caso de Hillary Clinton, yo puedo decir de que muchas más mujeres nos estamos diciendo presente y estamos diciendo presente a esta gran lucha y siendo grandes abanderadas de las grandes transformaciones de nuestros países, de nuestra región. Como lo decían ya, lo nuestro va más allá. Nosotros tenemos una gran causa y es promover países dignos, países justos, es promover esperanza con hechos más que con palabras. De eso se trata. En muchos países hemos promovido lo que es el tema de cuotas. Al inicio, en mi caso particular, yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué decía yo? Si al final las mujeres nos merecemos el 100%. Claro. ¿Por qué? Pero al final es nuestra realidad y las necesitamos este proceso porque es una manera acelerada para que las mujeres podamos demostrar, tengamos esa puerta de oportunidades y podamos demostrar nuestras capacidades y consolidar nuestro liderazgo. Usted me pone un tema que es bien interesante y me gustaría escuchar la opinión también de las otras vicepresidentes sobre el tema de las leyes de cuotas. Los avances que ha habido en América Latina son significativos, unos países respecto a otros tienen serias diferencias. ¿Qué tan importantes son estas leyes obligatorias de equidad y paridad de género en la política? ¿Hasta qué punto deben sostenerse en el tiempo? ¿Deben ser temporales? Y se los pregunto porque comienza el efecto que podría ser negativo y es el efecto, lo vivimos en Brasil, en varios países también lo hemos visto en las elecciones, en que las mujeres, sus nombres son simplemente un préstamo en unas listas para cumplir con la obligatoriedad de quienes aspiran a un cargo público. Esas listas tienen que tener un componente de un número determinado de mujeres. Quiero contar además un caso que vivimos como periodistas en el canal RCN Televisión de Colombia. En las pasadas elecciones al Congreso de la República, elaboramos una plataforma digital para que todos los candidatos y las candidatas a estos cargos, tanto en Cámara como en Senado, pudieran tener acceso a el público, sobre todo en lugares que no fueran las capitales de las regiones, en lugares más remotos, en el que el acceso a los medios de comunicación es muchísimo más difícil con 3.000 candidatos. Y empezamos a notar que en las regiones había muchas mujeres que no participaban. Y llamamos directamente en trabajo de reportería a preguntar qué pasa, por qué no están usando la herramienta. Hay muchos más hombres que mujeres usando la herramienta. Y nos decían, es que a mí no me interesa la política, yo presté mi nombre para llenar una cuota. Entonces, ¿hasta qué punto realmente estas leyes sirven? ¿Hasta qué punto tenerlas sostenidas en el tiempo también pueden terminar generando un efecto negativo? Bueno, yo quisiera decir que sirven, y ya se demostró que sirven. Yo vengo de un país en el que pasamos de una participación política de mujeres del 11% a el 40% con solo la aplicación de las cuotas. Estoy hablando que la aplicación de las cuotas fue para el año 2002. En el Congreso de la República de Costa Rica, actualmente el 46% prácticamente de los escaños son ocupados por mujeres, pero no por cualquier mujer, por mujeres competitivas, por mujeres que han demostrado realmente tener una vocación de servicio, por mujeres que realmente se han atrevido. Y por cierto, muchísimo más, lo dirá la vicepresidenta Ramírez, mucho más las mujeres aspiramos a cuerpos colectivos que cuando ya tenemos que poner la cara solo a nosotras. Cuando tenemos que aspirar a puestos unipersonales, pues efectivamente el proceso de empoderamiento es muchísimo mayor. Pero sí ha funcionado en algunos lugares. Hay que dejar que madure la medida. En efecto, son medidas temporales. ¿De cuánto tiempo? No sabemos. Nosotros tuvimos en este periodo constitucional, el primer año fue presidida por una mujer de 35 años. Eso y demostró, además, en ese periodo de tiempo, que pudo impulsar una reforma fiscal que necesitaba nuestro país, programas y proyectos de los más complejos, con una cantidad de hombres con experiencia. Ella logró generar los equilibrios, de manera que, en efecto, hay algunas mujeres que prestan los nombres, pero no podemos centrarnos en dónde está el problema, sino en dónde está la ventaja comparativa. Y creo que los países que efectivamente lograron utilizar este mecanismo como un mecanismo para permitirle a las mujeres romper esos techos han tenido muy buen suceso.
De manera que yo sí creo, y creo que es importante reafirmar cuáles son los modelos que han funcionado y cuáles no han funcionado. Lo planteaba y quiero subrayar que la experiencia costarricense es esa. La experiencia costarricense es ley de cuotas en cremallera, ley de cuotas en listas cerradas, con encabezamientos también alternados, con una posibilidad de que los partidos políticos escojan dos cosas, a las mejores mujeres y a los mejores hombres. De eso se trata las listas, de eso se trata de darles oportunidades a mujeres y hombres. Hay tantas mujeres buenas como hombres buenos, muchas veces con mayores dificultades culturales porque han tenido que enfrentar muchos más obstáculos. De manera que si nosotros avanzamos en una visión democrática, de fortalecimiento de nuestras sociedades y le permitimos a esas niñas, a esas jóvenes, imaginarse que pueden ser presidentas, vicepresidentas, senadoras, que pueden ser representantes, gobernadoras, alcaldes. Construimos una nueva fotografía, empresarias exitosas. Empezamos a trasladar eso, definitivamente la sociedad gana. Así que creo que sí, las leyes de acciones afirmativas y de cuotas han dado un resultado positivo. Son temporales. Cuando logremos la igualdad, llegará un momento en que las muchachas no necesiten, los hombres no necesiten. Escogeremos a las mejores personas sin necesidad de hacer estos esfuerzos, pero mientras llegamos allí, hagámoslo de esta manera porque le hacemos un favor a la democracia, al país, a las mujeres y también a los hombres. Creo mucho. Creo mucho en el poder de convencimiento, porque en las sociedades quien logra tener la oportunidad de hablar para convencer es quien puede seguir dando los pasos. Digamos que estas leyes han abierto ese espacio y ha sido esa plataforma para poder darles oportunidad a las mujeres para convencer, pero nos toca convencer, porque lo que no queremos es que las sociedades nos elijan por la fuerza de la ley, sino por el convencimiento que podemos tener como género y con ideas. Además, importantísimo resaltarlo, no basta con ser mujer, sino tener principios democráticos para convencer. ¿Qué piensa, vicepresidenta? Totalmente de acuerdo, Claudia. De todas maneras, creo que las leyes de cuotas son un buen comienzo, son una especie de abrebocas, porque aquí lo que hay que hacer son transformaciones culturales. En nuestras sociedades tenemos que lograr realmente hacer entender a todos que las capacidades de las mujeres, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista laboral, son idénticas a las de los hombres, pero sobre todo también que las mujeres tenemos en nuestra naturaleza algo adicional que aportar, algo que ponemos sobre la mesa, y es la búsqueda siempre de consensos en la sociedad. Las mujeres tenemos la capacidad, muchas veces más fácil que los hombres, de sentarnos a tender puentes, a tener conversaciones constructivas, a buscar llegar a acuerdos. Yo creo realmente que la mujer tiene que buscar lograr el poder, porque además en esa búsqueda del poder la mujer lo que busca es recoger en la sociedad a todos. Igual que hacemos al interior de la familia, la mujer siempre está pensando el marido, los hijos, los papás, la sociedad. Las sociedades necesitan inclusión, necesitan tener en cuenta las necesidades de todos sobre la mesa. Las cuotas comienzan, en el caso de Colombia, en el año 2002, en el año 2000, fue un principio para que el mínimo el 30% de mujeres en el gabinete. Hoy tenemos el 50% y yo creo que eso tiene que convertirse en algo irreversible. En el caso del presidente Iván Duque, es la primera vez que hay un gobierno paritario y yo realmente tengo que confesar, tuve mucho que ver en ese gabinete paritario, pero también el hecho de ser la primera vez una mujer vicepresidenta, a mí eso realmente no me da orgullo ni me honra. Aquí vine yo a honrar a las mujeres colombianas, a trabajar por ellas. Y ese 50% de mujeres en el gabinete, más el 50% de los hombres, todos están trabajando para transformar la realidad de las mujeres, para abrirles oportunidades de acceso a la educación, empoderarlas económicamente, que tengan autonomía económica, que podamos cerrar la brecha laboral y salarial. La ministra de Trabajo está haciendo un extraordinario trabajo con nosotros en ese campo. Cada uno de los ministros hombres tiene compromisos, por ejemplo, para garantizar un mejor acceso a la salud, para garantizar un mejor acceso a las mujeres a la propiedad de la tierra y a que hagan ellas parte de proyectos productivos, por ejemplo, en todo el tema de sustitución
de cultivos ilícitos. Entonces, realmente este es un gabinete que tiene que transformar no solamente la manera en que se gobierna, definiendo políticas públicas para la mujer, sino sobre todo tiene que transformar la cultura de la sociedad colombiana, que veamos cada vez más mujeres en puestos de liderazgo, desempeñándose con competencia. Lo vimos ayer acá, nuestra ministra de Minería, de Energía, perdón, es una mujer súper competente. Nuestra ministra de Infraestructura, hemos logrado, como decía ayer el presidente, desentrabar 21 proyectos de infraestructura que estaban trancados hacía 2 o 3 años y están todos andando, y hoy vemos entonces el crecimiento de la infraestructura al 6.5%, cuando el año pasado en el primer trimestre había un crecimiento negativo del 4%. Entonces ahí vemos mujeres con competencia, porque el tema es lo que decía Claudia, no se trata de estar en los puestos porque somos mujeres, sino porque tenemos la competencia para desempeñarnos en los cargos, pero al mismo tiempo la vocación de servicio y esa vocación de integrar a la sociedad, lograr un país más democrático, más justo, más seguro, más emprendedor, más incluyente, porque esa es la verdadera paz. Y ahí estoy segura que Colombia ya en el futuro no va a necesitar esa ley de cuotas, por lo menos no para el Ejecutivo, pero insisto, en la política sí hay que hacer reformas más profundas, una reforma política que el país necesita. En el caso mío, por ejemplo, me tuve que retirar del partido, salir a conseguir firmas. ¿Por qué? Porque creo que hay que cambiar el sistema clientelista de la política, porque tenemos que lograr que los partidos se democraticen más, porque creo que hoy hay mucha gente en los partidos que está consciente que no va más esa política clientelista, de favores, de acuerdos por debajo de la mesa, que los votos en el Congreso tienen que responder siempre a iniciativas y a proyectos que sean los que realmente transforman la sociedad. De tal manera que si logramos la reforma política y una mayor participación de las mujeres por su capacidad y sus méritos, y se ajusta ojalá con esas listas cremallera, estoy segura que Colombia va a tener una transformación muy, muy positiva. Claudia, yo quisiera... Adelante, Luis Alvara. A mis compañeras que al final el reconocimiento del rol de la mujer en la política no es cuestión de caridad. Al fin estamos hablando, esto es cuestión de derechos. La participación protagónica de la mujer en la política es fundamental, definitivamente. ¿Por qué? Porque ahí estamos promoviendo esa equidad. La promovemos como un eje transversal dentro del marco de nuestra sociedad. El empoderamiento de la mujer debe de ser permanente. Y es un deber de todas y de todos para poder llegar a esa equidad, no en 200 años, como decía la compañera de Costa Rica, ¿verdad? Sino que lo ocupamos ya. Una mujer empoderada cree en sí misma. Una mujer empoderada apoya e impulsa a otras mujeres. Una mujer empoderada entiende que sus resultados dependen de sus acciones. Una mujer empoderada es determinante y es por ello que nosotras tenemos que unirnos para empoderar cada día más a las mujeres de Latinoamérica. Bien. Muy bien. Si en Colombia, como dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en el tema del Congreso aún no logramos la representación de las mujeres con mayor crecimiento, en el Poder Ejecutivo, decía la vicepresidenta, es un ejemplo, y más si lo ponemos en el contexto del mundo. Les doy el dato, 1 de cada 5 ministras en el mundo es una mujer. Así que nos queda un camino también fuerte por recorrer. De 3.922 ministros de cartera, hoy en día, que hay en el mundo, 812 son mujeres. Así que ahí hay un desafío todavía bastante grande. Yo quisiera retomar un punto muy importante al comienzo de esta conversación con la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, cuando hablaba de que es mal negocio el tema, o es mal negocio el hecho de que las mujeres no estén empoderadas económicamente. Según el Banco Mundial, entre el 2006 y el 2015, el ingreso de la mujer a la economía, al mercado laboral, al sistema financiero, a la bancarización formal, contribuyó a reducir la pobreza de la región en el 29%. Sin embargo, cuando vemos mujeres líderes y directoras de compañías o de empresas, este número llega al 21, perdón. El 26
contribuye a sacar de la pobreza el hecho de que las mujeres estén empoderadas económicamente, pero su liderazgo no llega al 21. ¿Cómo entender esa contradicción y cómo convencer al mundo de que entre más mujeres empoderadas económicamente y que salgan de la pobreza, pues más prósperas van a ser nuestras sociedades? Muchísimas gracias, Claudia. Dos cosas quisiera decir y además aprovecho para invitar a las vicepresidentas aquí. La primera es que en efecto empezamos a notar un cambio cultural importante. El esfuerzo que hizo la vicepresidenta Ramírez con un presidente joven permite que se haga una transformación en un plazo prácticamente inmediato. No tuvieron que esperar a una reforma, sino que efectivamente una mujer en un puesto de poder con un hombre que puede mirar en perspectiva lo que significa para la sociedad ya hace un cambio. En el caso de Costa Rica así pasó. El presidente Alvarado, un hombre que asumió la presidencia a los 38 años, también colocó un gabinete paritario. También asumió ese desafío, porque los hombres y las mujeres más jóvenes tienen menos obstáculos para mirar en la igualdad una ventaja comparativa. Y quiero decir, me quiero pegar en este tema para contestar lo que estás planteando. En Costa Rica yo tengo como responsabilidad un programa nacional de empoderamiento, liderazgo y empoderamiento económico de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Cambiar también el imaginario colectivo, que cuando hablamos de empresariedad, inmediatamente pensamos en un hombre. Y yo quisiera efectivamente mostrarle a la sociedad costarricense y de América Latina que hay muchas mujeres que están haciendo empresa, que están liderando grandes empresas multinacionales, y vamos a hacer pronto un encuentro de mujeres empresarias, 50 mujeres empresarias en Costa Rica, para que dialoguen con las más jóvenes, con los muchachos más jóvenes. Pero quiero, vicepresidentas, y realmente que nos tomemos la palabra para reunir a unas 100 empresarias en América Latina y el Caribe y mostrar esa otra parte, porque resulta que el cambio cultural de que hemos hablado aquí pasa por el efecto demostración, pasa por la certeza de que hay empresas a nivel nacional e internacional que están siendo lideradas por mujeres, que hay empresas multinacionales que han entendido en la diversidad y en la incorporación de las mujeres un negocio económico, que entienden que esas perspectivas que tienen las mujeres de trabajo colectivo, de avanzar en los diferentes temas, generan mayores réditos económicos para las propias empresas. De manera que ahora tenemos dentro de la sociedad efectos demostrativos que le colocan un valor económico a la incorporación de las mujeres. Es por derecho también, la sociedad es de mujeres y de hombres, y eso no hay ninguna discusión. Pero si lo estamos haciendo mal y nos está costando caro, ¿cómo no vamos a convencer cuando demostramos efectivamente que si invertimos en pobreza en las mujeres, resulta que logramos disminuir la brecha de desigualdad y de pobreza en nuestros países? ¿Cómo no lo vamos a seguir haciendo de esa manera? ¿Cómo no vamos a seguir fortaleciendo a mujeres jóvenes en las ingenierías, en las matemáticas, en las ciencias? ¿Cómo no vamos a seguir fortaleciendo a las mujeres gerentes de grandes empresas y visibilizando? Entonces creo, sí, es un buen negocio, lo estamos haciendo ahora, hay algunas iniciativas que nos permiten, y también tenemos que hacerlas a nivel de América Latina, incorporar a más mujeres en los mercados de trabajo y en la población económicamente activa. Vicepresidenta Marta Lucía, según el Banco Mundial a la fecha, el 57% de las mujeres en edad laboral tienen espacio en el mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres el 82% de edades listas o edades para poder trabajar lo están haciendo. Obviamente la pobreza también recae en poblaciones más vulnerables como afrodescendientes o negritudes, indígenas y la mujer rural. Es casi que lógico que entre más empoderamiento tengan estas mujeres, pues más se reducen los índices de la pobreza, porque esos índices de pobreza se concentran en esas mujeres. A ver, Claudia, nosotros acá en Colombia estamos trabajando en este momento por primera vez. El Plan Nacional de Desarrollo incluyó un capítulo sobre la equidad de género. Garantizarle a las mujeres acceso a la educación, acceso al trabajo, cierre de la brecha laboral y un énfasis muy grande en las mujeres rurales, en las mujeres, por supuesto, afrodescendientes, en las raizales, pero lo más importante de este plan de desarrollo es que tiene un carácter transversal y tenemos que lograr nosotros entonces que mujeres más educadas tengan más acceso al mercado laboral,
para que tengamos esa tasa de participación laboral igual a la de los hombres. Pero una cosa supremamente importante en nuestro plan de desarrollo, y que es una convicción que compartimos con el presidente, y lo que dice Betsy es muy cierto, esta combinación de un presidente joven, moderno, con tanto carisma, una mujer con más años de trabajo en lo público, pero que ha trabajado muchísimos temas igual que él y que nos complementamos. ¿Qué hemos hecho? Concentrarnos mucho en el tema del empoderamiento y el emprendimiento. Tenemos que lograr que las mujeres crean en su capacidad de ser empresarias, y emprendimientos que sean sostenibles, escalables, replicables, requieren mucha mejor política pública, que haya acceso a la financiación tanto para las rurales como para las mujeres urbanas, que haya acompañamiento en sus planes de negocios, y estamos trabajando esto con las cámaras de comercio. Nuestros consejos de competitividad a nivel nacional y regional están dándole mucho énfasis al tema de las mujeres. Vamos a crear, estoy en ese trabajo justamente, un consejo empresarial de mujeres, de mujeres que asesore al presidente de la República, un consejo de mujeres empresarias que nos permita también saber cómo impulsar más las pymes de mujeres, cómo participan mejor en las compras estatales, todo el tema de Colombia Compra Eficiente, cómo las volvemos exportadoras también en los temas de compras estatales, de tal manera que empoderar a la mujer en la economía significa no solamente que ellas estén en los cargos de dirección en las empresas privadas, sino que ellas puedan ser empresarias gracias a todo este acompañamiento, y estoy segura que con eso vamos a transformar a Colombia. Pero le quisiera decir, las mujeres vicepresidentas no solo trabajamos los temas de mujeres, también trabajamos en otros temas. En el caso nuestro, transparencia, lucha contra la corrupción. Es fundamental que en estos temas transversales las sociedades cambien. Tenemos que acabar la opacidad en el manejo del Estado, tenemos que lograr realmente que haya mucho más transparencia también en los negocios privados, porque hoy por hoy el cáncer de América Latina se llama corrupción, se llama el atraso, la falta de competitividad. Entonces yo creo que el tema de mujer fundamental, pero estoy segura que todas nosotras trabajamos en otros temas que complementan muchísimo esta visión de género desde la vicepresidencia. Continuamos con los mejores apartes de este Foro Concordia 2019. Durante esta cumbre de este año 2019, nuestro subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, moderó un interesante panel sobre el populismo en América Latina, lo que representa, sus alcances y sus consecuencias. A continuación, les presentamos los mejores apartes de este foro con la participación del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. También estuvo allí el embajador del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, y Axel Kaiser, quien es el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Señor expresidente, y si me permite comenzar con usted recogiendo algo de lo que decía María Corina Machado, me gustaría saber su apreciación sobre si hemos hecho lo suficiente en la contención del populismo después del caso venezolano, o sea, al contrario, tenemos esos riesgos en el caso colombiano y de otros países de América de enfrentar el populismo en el corto plazo. Gracias, José Manuel. Mi saludo a Alex, a Julio Borges, a todos ustedes, y es un gran honor estar en Concordia. Eran unos niños, Nicolás Logotetis y Matthew Sweet, cuando el presidente Bush y mi persona tuvimos el honor de inaugurar Concordia en Nueva York en 2011. El pelo mío todavía no se había acabado de teñir del todo y ellos eran unos niños. Quiero hacerles un homenaje y de corazón agradecerles que hayan hecho el esfuerzo de traer Concordia a Colombia. Hay que mirar, José Manuel, realidades de América Latina. ¿Qué pasó en América Latina en pobreza? Entre el año 2000 y el 2018, la pobreza en América Latina ha bajado del 44 al 26. Lleva 4 años estancada. Y eso es germen. América Latina subió la clase media del 20 al 34. Pero, por ejemplo, en Argentina, donde había llegado al 54, ha venido reduciéndose la clase media. Tenemos 140 millones de personas próximos a llegar a la edad de retiro que no van a tener pensión. Y el desempleo de los jóvenes en un continente
de casi 600 millones de habitantes, con 28 años en edad promedio, el desempleo juvenil es del 17-18%. Venezuela, cuando la pobreza en América Latina estaba en el 40-44, en Venezuela estaba en el 26%, hoy está en el 86%. Cuando empieza la era Chávez, Venezuela había superado ese fenómeno tan crítico de la corrupción. Habían tenido el gobierno de don Ramón de J. Velázquez y el segundo gobierno del presidente Caldera. El establecimiento democrático de Venezuela fue engañado en el 98 por Chávez y cayeron en el engaño. Y entonces destruyen los valores democráticos, la seguridad, la inversión, la cohesión social, la institucionalidad, el derecho a la libre opinión. ¿Qué sigue? Uno ve, por ejemplo, es bueno detenernos en seguridad. Cuando Colombia tenía 28.000 asesinatos, Venezuela tenía 4.000, con 20 millones de habitantes menos. Cuando Colombia baja a 14.000, Venezuela sube a 24.000. Cuando Colombia tenía 3.000 secuestros, Venezuela reportaba 60. El último reporte que se conoció fue de 1.600 denuncias. Hoy no se sabe. Han destruido todo. ¿Qué sigue? Un gran esfuerzo diplomático del presidente Duque. Yo recuerdo cuando se hizo en América Latina el esfuerzo diplomático contra Castro, que lo lideraron los expresidentes Alberto Lleras de Colombia y Rómulo Betancourt de Venezuela. No fue tan grande ni tan sostenido como este esfuerzo. Hay que tener paciencia, darle tiempo al Grupo de Lima. Las sanciones económicas, que me preocupa a mí, que no se resuelva rápidamente el tema y las sanciones económicas terminen no por acabar de demoler al régimen de Maduro, sino por causarle más sufrimiento al pueblo de Venezuela. La intervención, déjelo para lo último. ¿Qué piensa sobre este tema, Julio, desde la experiencia de Venezuela? ¿Cuáles serían esos elementos y esas alertas tempranas que debería haber el resto de América Latina de señales de populismo? Y muy interesante lo que ha dicho el expresidente Uribe, no ve todavía a López Obrador como un régimen populista. Claro. Bueno, muchas gracias, José Manuel, presidente. Un honor compartir con usted este panel, Axel también. Yo lo que diría un poco sobre nuestra experiencia en Venezuela, y lo digo de corazón y lo digo porque me siento colombiano-venezolano, teniendo ya 14 meses viviendo con mi familia y mis hijos acá en Bogotá, es que lo peor que puede pasar es que cualquier país sienta que es inmune a lo que está pasando en Venezuela. Eso es un error garrafal. Y a veces me encuentro en distintos escenarios, y aquí en Colombia, gente que dice, eso nunca va a pasar aquí en Colombia, Julio. Nosotros pensábamos lo mismo. Como bien decía el presidente Uribe, en la década de los 80 la pobreza en Venezuela era apenas del 23%. Hoy la pobreza traspasa más del 80%. En aquella época también, como dice muy bien el presidente Uribe, el número de asesinados por la violencia eran menos de 2.000. El año pasado, como bien él dijo, superamos la cifra de 24.000. Es decir, Venezuela ha vivido en cámara lenta un proceso de destrucción y de violencia que lo que estamos viviendo ahora es un poco las consecuencias también de lo que fue ese proceso de lo que yo llamaría un suicidio democrático, que es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. ¿En qué consiste esas alertas que tú dices, José? Bueno, yo creo que hay varios temas que hay que tener en cuenta. Primero, en el caso venezolano, cuando se perdió una especie de proyecto común en el país y cuando el país comenzó a polarizarse, eso fue un signo verdaderamente importante que todo país tiene que tenerlo en cuidado. En segundo lugar, el empobrecimiento también, como decía el presidente Uribe, de la clase media. Cuando la clase media comenzó a sufrir la crisis y a perder lo que significaba el esfuerzo del desarrollo y el progreso económico, es otro motivo de alarma muy importante. Un tercer punto que yo añadiría es la pérdida no solo del proyecto común, sino también la pérdida de un centro democrático, es decir, de un espacio donde el país pueda construir consensos.
Eso también se perdió en Venezuela. Y luego yo creo que también un tema importante es el tema en el cual comenzó todo un fenómeno de antipolítica, que es una realidad, donde la política comenzó a ser visto como la causa de todos los problemas. Y hoy en Venezuela, la misma gente que antes quería linchar literalmente a los políticos, creo que afortunadamente se da cuenta que sin partidos políticos, sin liderazgo político y sin movimientos políticos, caemos en una autopista muy clara hacia el populismo. Si el señor López Obrador o no es populista, yo la verdad es que lo veo y, como dicen, camina como pato, huele a pato, tiene cola de pato, pero quizás es muy temprano para ser condescendiente, como dice el presidente Uribe, y no ponerle la etiqueta. Pero a mí lo que sí me preocupa son dos cosas en el caso de López Obrador, que están presentes en todo populismo, que es el quererse enrogar el 100% de la representación del pueblo. Y el que esté fuera de eso se convierte en enemigo inmediatamente. Ese es un signo que yo veo allí. Y el otro signo que veo, que también es de alarma, es el tema de la narrativa. Los populistas vienen a desmantelar el discurso histórico de las sociedades, a desmantelar los códigos comunes y comenzar a dividir la sociedad con una nueva historia, con unos nuevos buenos y malos, con unos nuevos amor-odio, y al final se convierte en una especie de retórica que es antidemocrática y antiplural en nombre de una moralidad, en nombre de unos ideales que terminan yendo casi siempre en contra del pueblo. Julio, antes de darle la palabra a Axel, ustedes han dicho que el populismo ciertamente llega con unos discursos seductores, que se aprovecha obviamente de una fragilidad de cultura política en los países para hacer de las suyas, pero ¿no será momento también de reconocer y aceptar que es la propia debilidad institucional, republicana, la que hace que los populismos surjan? Es decir, ¿no es momento también de revisar el funcionamiento de los partidos políticos tradicionales y de aceptar y reconocer que precisamente como consecuencia de esas embarradas, como diríamos aquí en Colombia, de esos políticos, nace y crece el populismo en naciones como la venezolana, pero también en otros países de América donde se ha instalado el discurso populista? Bueno, yo te diría que yo no sé hasta qué punto el populista encuentra el sistema inmunológico débil de un país y lo aprovecha, o hasta qué punto los pueblos buscan un populista en temas de crisis. Quizás es una mezcla de esas dos cosas. Como decía Napoleón, él se encontró la corona de Francia en el piso y lo que hizo fue ponérsela, porque estaba todo devastado, y ha sucedido así. Pero ciertamente el tema es válido. Los partidos políticos, el liderazgo político, la sociedad civil tiene que estar en una renovación permanente y no puede ser simplemente el tratarse como una especie de víctima, sino que tiene que haber una conexión y una especie de reinventarse permanentemente del liderazgo político. Pero a veces las sociedades, yo soy político y les digo una cosa, me siento muy orgulloso de ser político y quisiera que mis hijos fueran políticos y creo que es la labor más noble que se puede dedicar uno en la vida. Sí. Y hay que decirlo sin ningún tipo de vergüenza. Pero al final los políticos somos los culpables de todo. Y creo que muchas veces, otros espacios en la sociedad, los medios, por ejemplo, los empresarios, ellos simplemente endosan muchas veces su responsabilidad a los sospechosos de costumbre que son los políticos. Entonces creo que es una relación de doble vía en la cual cada quien tiene que asumir su responsabilidad y nosotros no somos víctimas, sino que también tenemos que ir a ese proceso de reinvención, como tú dices. Julio, y me quiero detener justamente en ese elemento que usted menciona del empresariado en los países de nuestra región, del hemisferio, para preguntarle a Axel, que además tiene una enorme experiencia en estos temas, en el trabajo con los empresarios en las sociedades democráticas, y recordar además que nuestro anfitrión, además de Concordia, es en este panel en especial el Instituto de Ciencia Política, del cual me honro ser parte como miembro del Consejo Directivo, por ese papel de los empresarios a la hora de contener el populismo. ¿Lo están haciendo bien los empresarios de la región o a veces miran para otro lado, esperan que los políticos lo resuelvan todo o, en el peor de los casos, diría yo, se vuelven cómplices de esos regímenes populistas mientras ellos puedan seguir haciendo alguna actividad que les genere utilidades, pero en el momento en que ya no les es rentable su propio negocio, deciden ahí sí preocuparse por lo que está pasando en sus democracias? Los empresarios en este fenómeno del populismo. Mira, yo diría que los empresarios son los principales responsables de los desastres de nuestros países. Eso es lo que yo les voy a decir y se los voy a decir y voy a fundamentar por qué. Porque tenemos, no todos, no quiero meterlos a todos en el mismo saco porque sería injusto,
Tenemos un continente con una tradición intelectual en que la izquierda, en que visiones que son anti-élite y anti-mercado predominan desde el siglo XIX en adelante. Tú leas Juan Bautista Alberdi en mediados del siglo XIX y tiene un artículo interesantísimo sobre la omnipotencia del Estado, de cómo los latinoamericanos, comparándonos con los norteamericanos, ¿cierto?, tenemos esta creencia de depender del Estado y en fin. Lo mismo decía Francisco Miranda, lo mismo decían muchos otros, que miraban el norte y comparaban su cultura con la nuestra. El problema de América Latina es un problema cultural, es un problema que no se va a resolver mientras la hegemonía cultural la ejerzan ideólogos que están en contra del sistema de la democracia representativa, con Estado de Derecho y con mercados abiertos. Y gran parte de quienes les han hecho el juego, y Venezuela es un ejemplo de esto, no nos equivoquemos, también hubo un sector importante del empresariado que intentó abuenarse con el régimen de Chávez en principio. Lo sabemos, es de los empresarios. Déjenme decir por qué creo yo que los empresarios tienen una responsabilidad que va más allá de simplemente crear riqueza, que ya es una gran labor, sin la cual no habría empleo, no habría prosperidad. Cuando tú perteneces a la élite de un país, tú tienes una responsabilidad que también es pública. Y esto los norteamericanos y muchos europeos lo entienden muy bien. No basta con refugiarte en el mundo privado, hacer bien tus negocios, incluso si los haces de manera honesta, que es el ideal y que muchas veces no se cumple en América Latina. No basta con eso. Tú tienes que preocuparte del mundo público, de lo que está discutiéndose, lo que se está diciendo, lo que se está transmitiendo. No te puedes retirar porque le dejas el espacio público a los que son, como von Hayek llamaba, los peores, que terminan haciéndose del poder y que después tienes que depender de algún héroe que les ponga freno. Pero ese no es el ideal. Los héroes los existen, pero no son demasiados, ¿eh? Son muy escasos. Entonces tenemos que lograr cambiar el clima de opinión, de lo que Milton Friedman hablaba con tanta vehemencia, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo en términos de lo que se está enseñando en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las ideas que están predominando? Voy a terminar con un punto. Yo me he tomado el trabajo de estudiar a los teóricos del Foro de Sao Paulo, del que hablaba María Corina Machado. Marta Harnecker, Heinz Dietrich, Juan Carlos Monedero, el mismo García Linera. Ustedes saben que tienen en común ellos y otros. Sí. Todos citan a un pensador, Antonio Gramsci. ¿Quién fue Antonio Gramsci? El fundador del Partido Comunista Italiano. ¿Cuál fue la tesis de Antonio Gramsci? Antonio Gramsci dijo que la revolución violenta para llegar al socialismo era un error y que lo que había que hacer era una revolución cultural, era una batalla por la mente de las personas. Así lo planteó él, y que por lo tanto tenías que estar en las instituciones que crean la opinión y que dan la legitimidad a los sistemas o pierden la legitimidad a los sistemas. Las iglesias, las escuelas, los medios de prensa y así sucesivamente. La estrategia gramsciana, Gramsci llamó esto hegemonía. Cuando tus ideas son hegemónicas, quiere decir que los límites de lo posible en un país son aquellos que has establecido de acuerdo a tu filosofía y a tu ideología. Y termino con un dato que es importante. Si tú entras a la Stanford Encyclopedia of Philosophy y buscas por Latin American Philosophy, ninguna región del mundo, dice la Stanford Encyclopedia of Philosophy, tiene más preeminencia del pensamiento marxista que América Latina. Y en ninguna tiene Gramsci un rol más relevante. Y yo les digo a ustedes, ¿cómo esperamos salvarnos de la amenaza populista si cuando tú vas al mercado de las ideas, por plantearlo de alguna manera, lo que oyes es el 80% es una versión y tienes un 20% o menos, porque hay muchos que viven asustados, entre ellos los empresarios, que se preocupan de por qué tienen tan mala prensa? Bueno, porque ellos no salen a hacerse su propio perfil y a defender sus ideas, por eso tienen mala prensa. Después los arrinconan y luego tienes un desastre. Y esto no solamente se ha dado en el caso de Venezuela, se ha dado muchos otros ejemplos en América Latina. Y ningún premio Nobel va a resolver ese problema. Eso es algo que tienen que hacerse cargo quienes están interesados en que el país no se hunda. Esa pequeña aristocracia moral de la cual dependen los destinos de los países. A todos nuestros televidentes los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.